Registro con la senadora Guadalupe Murguía del Partido Acción Nacional. Gracias, secretaria. Muy buenas tardes, doctora Yasmín Esquivel. Gusto en saludarla. En esta comparecencia se han podido precisar muchos aspectos que yo ya traía. Sin embargo, quisiera puntualmente referirme a aquellos casos en que la Constitución establece probables restricciones a los derechos humanos en contra de los acuerdos o tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. De hecho, hay un precedente, una resolución de la Corte del 2011 en contradicción de tesis, en donde dice expresamente que habrá que estar a lo que señala la Constitución, dándole clara preeminencia al texto constitucional sobre los tratados internacionales, no obstante que la Constitución parece equipararlos. Creo que ha venido tomando mayor presencia en nuestro derecho la visión de los derechos humanos como derechos universales y de los tratados internacionales. Quiero conocer su opinión respecto de esta preeminencia en caso de posibles contradicciones entre uno y otro y pues bueno, mencionando que existe un precedente, sí, en contradicción de tesis, pero en el que si bien ya la Corte se pronunció a favor de darle un mayor valor al texto constitucional, a pesar de que había disposiciones en tratados internacionales suscritos, ratificados, que también era ley suprema. Quiero referirme también a la y quizás no puede pronunciarse, pero a la recientemente aprobada Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece diversas comisiones en la administración, intersecretariales, consultivas, pero habla de unas que le llama presidenciales. Y a diferencia de las anteriores, en donde los informes o las opiniones que emitan podrán ser tomadas en cuenta, algunos dicen no son vinculatorias. En el caso de las presidenciales, sí señala el texto, sí, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que sus informes deberán, utilizo este término imperativo, deberán, a diferencia de los otros supuestos, deberán servir como base para la toma de decisiones. En su momento, quienes entramos a analizar este tema, cuestionábamos que no puede haber una comisión, por muy presidencial que sea, que puede estar por encima de las autoridades de procuración de justicia o de impartición de justicia, y que si bien pueden tener una presencia moral y social importante, sus opiniones no pueden ser en ninguna medida de carácter vinculatorio. Pero quiero conocer su opinión. Y una tercera, es el caso en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, que lo que buscan es, entre otros aspectos, que no haya un poder que se imponga a otro, que lo someta, buscar este equilibrio y auténtica división de poderes, que es algo que mucho nos interesa. Y es un hecho que estas acciones de inconstitucionalidad o de controversia muchas veces se llevan meses sin que la Corte emita una resolución. Ha habido casos de años, y tratándose de asuntos que pueden ser relevantes. Por ejemplo, esta ley de remuneraciones de servidores públicos, que es la última más comentada. Bueno, parecería que por razones de certeza jurídica tendría que haber una definición que permitiera saber si es procedente o no. La pregunta sería si usted considera posible, factible o deseable el que en estas acciones se le pida a la Corte, en virtud de la trascendencia de los hechos, que es una acción que tiene un carácter social importante, el fijar un plazo para que resuelva y no dejarla en esta ambigüedad en que, bueno, pues en algunos casos se ha llevado
más de un año o más para establecer el criterio. Estas serían las preguntas, magistrada. Perdón, hoy doctora, actual magistrada, muchas gracias. Muchas gracias, senadora.